proteínas y celulosa tienen un valor menor, pero de todas maneras se consideran que están dentro de los grupos de los carbohidratos. Para revisar las alteraciones en la absorción de los carbohidratos, debemos hacer una breve revisión de cómo es el proceso de la digestión de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca, ¿no? En la boca por acción de la ptialina, que es una alfa-amilasa. Esta ptialina, o esta alfa-amilasa, va a actuar sobre el almidón, convirtiéndolo en maltosa. Se considera que este proceso de digestión en la boca significa más o menos el 3.5% de la digestión del almidón. O sea, el 3.5% del almidón que se consuma va a ser convertido en maltosa a nivel bucal. Continúa el recorrido del bolo alimenticio y a nivel gástrico ya se está dando el 40% de conversión del almidón en maltosa, ¿no? Cuando llega al estómago, el 40% del almidón se ha convertido en maltosa. Y allí sucede una inhibición de esta alfa-amilasa por acción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico inhibe la ptialina. Entonces, hasta ahí tenemos el 40% de conversión del almidón en maltosa. Luego pasa a nivel del intestino y en el intestino, a nivel intestinal, el 50% restante se convierte en maltosa. Esta conversión de maltosa a nivel intestinal se hace gracias a la acción de la amilasa pancreática, como ustedes pueden ver en el cuadro, ¿no? El 50% restante se hace por acción de la amilasa pancreática. Ustedes podrían decir, bueno, ahí quedó un 10% que no se convirtió. No, se considera que el ácido clorhídrico tiene también cierta acción en la conversión del almidón en maltosa. Y también cierta acción tendrá una amilasa intestinal, que nos dan en ambos casos una suma del 10% restante. De tal manera de que al final del proceso de digestión vamos a tener la maltosa, tenemos la lactosa y la sacarosa. Ya en el intestino van a actuar estas disacaridasas: maltasa, lactasa y sacarasa. La maltasa actúa sobre la maltosa, originando dos moléculas de glucosa. La lactasa actúa sobre la lactosa, originando una molécula de glucosa y una de galactosa. Y la sacarasa actúa sobre la sacarosa, generando una molécula de glucosa y una de fructosa. De tal manera que al final de la digestión, el 80% está constituido por glucosa, el 10% por galactosa y el 10% por fructuosa. Entonces, ya estos son monosacáridos. Debemos de considerar que la absorción intestinal ya va a ser básicamente como monosacáridos. El 99% de los carbohidratos se absorben a nivel intestinal como monosacáridos y apenas el 1% como disacáridos. Se ve claro, ¿no? ¿Está claro? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, haciendo esta revisión de cómo es el proceso de digestión de los carbohidratos y cómo se absorben, vayamos a revisar algo que en clínica tiene alguna importancia, que es la deficiencia de disacaridasas. Las disacaridasas están referidas básicamente a la maltasa, a la lactasa y a la sacarasa.
Pero en realidad la que mayor atención nos merece es la deficiencia de lactasa. La deficiencia de lactasa. De sacarasa y de maltasa en realidad no, porque estas son deficiencias muy ocasionales, no es frecuente, pero sí es frecuente la deficiencia de lactasa. Hay que distinguir lo que es una deficiencia de lactasa de lo que es una intolerancia a la leche. ¿Por qué es necesario distinguirla? Porque en ambos casos los cuadros son semejantes. Hay diarrea, meteorismo, balonamiento abdominal, ¿no? Principalmente y básicamente cuando se ingiere leche. O sea, los síntomas son semejantes. Pero hay que diferenciarla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de intolerancia a la leche, estamos hablando de intolerancia a la leche, estamos hablando de una hipersensibilidad a una proteína de la leche, que es la beta-lactoglobulina. La hipersensibilidad a la beta-lactoglobulina es lo que se conoce como intolerancia a la leche. La deficiencia de sacaridasa es la deficiencia de lactasa. La deficiencia de lactasa, ¿no? Los cuadros clínicos pueden ser semejantes. Hay tres tipos de deficiencia de lactasa. Tres tipos de deficiencia de lactasa. Una es la hereditaria. Esta deficiencia de lactasa hereditaria se hace sintomática desde el nacimiento, ¿no? Es muy precoz. En segundo lugar tenemos la secundaria. La secundaria, donde se registra una baja actividad de lactasa, pero que es secundaria a alguna entidad, algún proceso que se ha dado en el paciente. Puede ser el sprue, una resección intestinal, y miren, una simple gastroenterocolitis aguda. En la gastroenterocolitis aguda puede haber una deficiencia de lactasa, ¿no? Y es por esto que, como parte del tratamiento, ¿no? Se da una abstención en la ingesta de leche, ¿no? Esto es mandatorio, ¿no? O sea, después que un paciente ha tenido un cuadro, sea por un proceso viral, sea por un proceso bacteriano, ¿no? Este proceso infeccioso generalmente va acompañada de una deficiencia de lactasa que es transitoria, ¿no? Y por eso nosotros siempre recomendamos la abstención de la ingesta de lácteos, por lo menos en los 5 días que dura el tratamiento para estos casos. Pero ahí hablamos de una deficiencia de lactasa secundaria. Y la primaria es aquella idiopática que no se presenta en la infancia, se presenta en la vida adulta, pero que no responde a una de estas causas, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características clínicas de esta deficiencia de lactasa? La deficiencia de lactasa es la más frecuente de las deficiencias de disacariasas. Eso es, en principio, es común en la raza negra. Cuando hay deficiencia de lactasa, la lactosa queda retenida en el lumen intestinal, ¿no? Lo cual va a generar por ósmosis, una retención de agua y una fermentación bacteriana. Esta retención de agua y esta fermentación bacteriana, porque la lactosa no puede ser absorbida, ¿no? Va a permanecer un tiempo determinado en el intestino hasta que se elimina. Pero esto origina dolor abdominal, flatulencia, meteorismo, muchos gases, pirosis, ¿no? Esa sensación de vinagrera, de acidez, y diarrea, ¿no? Pero esta es una diarrea rica en ácido láctico. La esteatorrea en realidad es mínima, o sea, la presencia de grasas en ese es mínima, ¿no? Es básicamente una diarrea acuosa. No es muy frecuente la
pérdida de peso porque los pacientes generalmente ya saben que tienen esta deficiencia y se abstienen de la ingesta de lácteos, ¿no? Y muchas veces, como ya lo dije anteriormente, esto lo vemos secundario, esta deficiencia la vemos secundaria a entidades como, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la giardiasis intestinal, que es tan frecuente, la enteritis granulomatosa y cualquier cuadro de gastroenterocolitis aguda, sea viral o bacterial. Entonces, estas son las características de las deficiencias de la lactasa. Ahora, está bien, están viendo el cuadro, ¿no? Doctor, disculpe, estamos en la primera diapositiva. ¿Están en la primera? Perdón, pero ya Sí, vamos a estar a la tercera. sí, doctor, logramos apreciar la primera. ¿Y la segunda? No, nos hemos quedado en alteraciones en la absorción de carbohidratos, doctor. Bueno, pero acá ya han escuchado la exposición sobre deficiencia de disacariasas. Sí, 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 doctor, pero no se ve la imagen. ¿No ven la imagen? no, la diapositiva solo estamos viendo la primera. Acá ahorita no ven ¿qué diapositiva están viendo? Alteraciones en la absorción de carbohidratos, glúcidos, sacarosa, azúcar de caña, Ya, lactosa, disacárido de la leche. ya. Deficiencias de disacariasas no han visto. Yo tengo en este momento tengo proyectado en mi pantalla deficiencias de disacaridasa. No, doctor, no hemos visto. Vuelvo a compartirlo, doctor. ¿Cómo? Deja de compartir y vuelva nuevamente a compartir la pantalla para que podamos verlo. Dejo de compartir. Por favor. Sí, y luego vuelvo a compartir nuevamente. Ahora, No ha dejado de compartir. Tiene que poner dejar de compartir en el Teams. En el Teams ingrese y ponga dejar de compartir y nuevamente compartir. acá dice compartir. Es que todavía está en la pantalla de la diapositiva. Ingrese al Teams, doctor, y deje de compartir la pantalla. Hay una opción ahí para dejar de compartir la pantalla. No, pero para entrar al team, a ver, tengo que, a ver, ¿ven el cuadro? No, doctor, porque todavía sigue compartiendo la misma pantalla. Por eso le decía, deje de compartir y nuevamente comparte la pantalla. A ver, un segundo. Un segundo, ¿va? Voy a ver y llamar acá porque esto no. Acá sale ceder el control, detener la presentación. Tiene que poner detener la presentación, doctor. Ya puse detener la presentación. En la pantalla de Teams, ya se detuvo. Muy bien, ahora vuelvo a compartir, doctor. Vuelvo a compartir. Sí. ¿Ya está?
Ahora, Se logra observar la primera diapositiva, doctor. acá estoy proyectando deficiencias de disacaridasas. Deficiencia de lactasa, tipos de lactasa. Ahora ¿Lo sí ven? se Sí, ve. ahora sí se aprecia. Ya. Entonces, voy a volver a repetir esta parte. La deficiencia de lactasa es la deficiencia de disacaridasa más frecuente, ¿no? Hay que distinguirla de lo que es la hipersensibilidad a la leche, que es la intolerancia a la leche. Y esta intolerancia a la leche es debida a una hipersensibilidad a una proteína de la leche que es la beta-lactoglobulina, ¿no? Que definitivamente esta intolerancia a la leche, ¿no? Nos da un cuadro muy semejante a lo que es la deficiencia de lactasa, ¿no? Pero si el cuadro clínico es semejante, la etiología es diferente. Una es hablamos de intolerancia a la leche cuando hay una hipersensibilidad a esta beta-lactoglobulina, y hablamos de deficiencia de la disacaridasa cuando hay una deficiencia de la lactasa. Hay tres tipos de deficiencia de lactasa. Una es hereditaria, que es aquella que se presenta inmediatamente después del nacimiento. Otra es la secundaria, ¿no? La que registra una baja actividad de lactasa secundaria a un proceso, ¿no? A una enfermedad como puede ser el SPRUE, resección intestinal, gastroenterocolitis aguda y otras. Y la primaria, que es aquella que no obedece a una de estas causas, que no hay una enfermedad previa, ¿no? No se presenta tampoco después del nacimiento, se presenta ya en la vida adulta y cuya etiología no se puede determinar. Diríamos primaria o idiopática. ¿Cuál es la clínica de esta deficiencia de lactasa? Es una de las deficiencias de disacaridasa más frecuente, por eso es que la estamos tomando como modelo de estas deficiencias. Es muy común en raza negra. ¿Y qué cosa es lo que genera? La deficiencia de la lactasa origina que la lactosa quede retenida en el lumen intestinal. Y esta lactosa, por acción de ósmosis, jala agua, retiene agua y se va a dar la fermentación bacteriana de esta lactosa. Todo ello, este proceso, ¿no? Nos va a dar dolor abdominal, meteorismo, chocaz, flatulencia, pirosis, la acidez, y una diarrea, que es una diarrea acuosa rica en ácido láctico, ¿no? La diarrea, indudablemente, es el cuadro más característico, ¿no? Pacientes con deficiencia de sacaridasa generalmente hacen diarrea después de la ingesta de leche. La esteatorrea es mínima, o sea, la presencia de grasas en las heces es mínima. No es muy frecuente la pérdida de peso, los pacientes ya saben que tienen esta deficiencia y se abstienen de la ingesta de lácteos. Y es importante considerar de que, como ya dije en los tipos secundarios, puede ser secundaria a muchas enfermedades, como la enfermedad celíaca, la giardiasis, la enteritis granulomatosa, la gastroenterocolitis aguda, sea viral o bacteriana, ¿no? Por eso es que siempre cuando se da un cuadro de estos, nosotros después de, como parte del tratamiento, se indica la abstención de ingesta de lácteos. Bien, ven el siguiente cuadro, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la deficiencia de lactasa? Hay varias formas de hacer el diagnóstico. Una, ¿están visualizando el diapositivo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta deficiencia de lactasa? Una forma es administrando 100 gramos de lactosa oral.
lo que debe suceder es de que esta lactosa, normalmente, esta lactosa se descomponga en galactosa y glucosa. Por lo tanto, al ingerir la glucosa debe aumentar, ¿no es así? Debe incrementarse. Y se debe generar un incremento de la glicemia en 20% normalmente. Cuando hay esta deficiencia de lactasa, este aumento del 20% de la glucosa después de la ingesta de 100 gramos de glucosa no se da, o se da mucho menos, ¿no? Esa es una forma. La contraprueba sería administrar glucosa y galactosa oral. Y ahí sí vamos a ver de que la glicemia aumenta en un 20%. Con esto prácticamente estamos confirmando clínicamente o laboratorialmente, si se quiere, ¿no?, llamar el cuadro de deficiencia de lactasa. También podemos observar la presencia de lactosuria luego de administrar 50 gramos de lactosa. Pero la confirmación, ojo, la confirmación del diagnóstico se hace mediante una biopsia de yeyuno en la cual vamos a determinar la actividad de la lactasa, ¿no? Entonces, el diagnóstico se confirma cuando observamos una disminución de la actividad de lactasa en la biopsia de yeyuno. Esa es la confirmación diagnóstica. Hay otras formas, como por ejemplo midiendo el pH fecal. El pH fecal, cuando hay esta deficiencia de lactasa, es menor de 5.5. Obviamente va a ser un pH muy ácido que se debe a la fermentación bacteriana, ¿no? Ojo, que hay otras situaciones en las cuales el pH puede ser también ácido, como por ejemplo en la mala absorción intestinal. Pero en la mala absorción intestinal, generada por múltiples causas, en la mala absorción intestinal no solamente es pues la deficiencia de absorción de la lactosa, también hay deficiencia de absorción de grasas, también hay deficiencia de absorción de proteínas. Entonces, estas grasas y estas proteínas ejercen un rol, un factor, un efecto tampón, ¿no?, que hace que el pH sea mayor a 5.5, ¿no?, a 5.5. Entonces, en la mala absorción intestinal el pH es mayor a 5.5 y en la deficiencia de lactasa es menor de 5.5. Y por último, podemos hacer la medición del hidrógeno en aire expirado. Para esto se administra 50 gramos de lactosa y luego se procede a la medición del hidrógeno en aire expirado a los 30, 60, 90 y 120 minutos, observándose un incremento de 20% en relación a los niveles basales, luego de la ingesta de la lactosa. Entonces, esta es la revisión que podemos hacer sobre la deficiencia de la lactasa. Muy bien, pero ¿qué sucede si no hay ningún problema en cuanto a la absorción de la lactosa, de la fructosa, ni de la sacarosa? No hay ningún problema. Se absorbe normalmente, refiriéndonos a la lactosa, se absorbe como glucosa y como galactosa. Es posible que estemos frente, ya no estamos hablando de la absorción en sí, ¿no? Es posible que estemos frente a deficiencias enzimáticas que nos van a dar lugar a una galactosemia, Esto quiere decir aumento de galactosa en sangre, luego de la ingesta de lácteos, ¿no? Entonces, hay dos cuadros clínicos acá. Simplemente la galactosuria, que es presencia de galactosa en la orina, ¿no?, la galactosuria, que no nos va a dar mayores síntomas. Solamente la galactosa actúa como un compuesto reductor en la orina y nada más. Pero el otro caso es la deficiencia
de otra enzima que sí nos va a dar lo que se conoce con el nombre de galactosemia clásica. Entonces, para esto, pasemos a revisar rápidamente cómo es el metabolismo de la galactosa. Están viendo el cuadro, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, pasemos a revisar rápidamente cómo es el metabolismo de la galactosa. Ojo que acá estoy poniendo los pasos principales, ¿ya? Estoy omitiendo otras peculiaridades porque esta es la parte principal que ustedes deben de fijar. Entonces, la galactosa, por acción de la galactosinasa, ¿no?, hace que se fosforile esta galactosa y nos va a dar galactosa 1-fosfato. Esto se hace con consumo de energía, de ATP que pasa a ADP y teniendo al magnesio como cofactor. Bien, ya tenemos la galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va a interactuar con la UDP-glucosa gracias a la acción de la transferasa de UDP-galactosa, gracias a esta enzima, originando que la galactosa 1-fosfato, al juntarse o al interactuar con la UDP-glucosa, dé como resultado la formación de glucosa 1-fosfato y de UDP-galactosa. UDP-galactosa. Uridín difosfato galactosa. Ojo, esta deficiencia de transferasa de UDP es sumamente importante para el diagnóstico de la galactosemia clásica. Desde ya les digo, si hay deficiencia de esta enzima, de la transferasa de UDP galactosa, va a haber una acumulación de galactosa 1-fosfato que no puede darnos lugar a la formación de glucosa 1-fosfato y de UDP galactosa. Entonces, esta galactosa 1-fosfato acumulada en determinados órganos, sobre todo en el hígado, va a ser la causante de todo el cuadro de galactosemia clásica, como vamos a ver luego. Esta UDP galactosa se transforma luego en lactosa y por acción de una epimerasa se transforma en UDP glucosa, ¿no? De tal manera de que esta UDP glucosa por acción de la lactosa sintetasa nos dé después el glucógeno. Ese es el metabolismo de la galactosa. Pues bien, quiero hacerles notar de que un cuadro, un síntoma característico, un hallazgo clínico característico de la galactosemia es esto que ustedes están viendo aquí, que es la catarata. La catarata, que es la opacificación del cristalino, la opacificación del cristalino, ¿no? La catarata. Miren, la catarata generalmente lo vamos a ver en personas ya seniles, ¿no? Por razones de la edad se opacifica el cristalino y va a aparecer la catarata. La catarata también es una complicación oftálmica frecuente en los pacientes diabéticos, ¿no? Retinopatía diabética, glaucoma y catarata son las tres entidades oftalmológicas de complicación en los pacientes diabéticos. Pero catarata no podemos esperar ver en un niño, ¿no? Ni en un joven, ¿no? Definitivamente en un niño menos, no vemos catarata, y menos cataratas al nacer. Entonces, en el caso de la galactosemia clásica, sí vemos catarata. Por eso los pediatras siempre cuando el niño nace, en los primeros meses, ven muy bien las características oftalmológicas del niño, ¿no? Para poder determinar o descartar prontamente si hay alguna alteración. Veamos por qué es que se produce la catarata en la galactosemia clásica. Miren, el aumento de galactosa, esta galactosa no aumenta en sangre y no se puede metabolizar. Definitivamente las deficiencias enzimáticas, estas sobre todo, hace que la galactosa vaya hasta glucógeno o glucosa. Definitivamente este aumento de galactosa hace que actúe una
enzima que es la aldosa reductasa. De tal manera que por acción de la aldosa reductasa, la galactosa se transforma en dulcatol o galactotiol. Galactotiol o dulcatol, que es la que va a impregnarse en el cristalino, originando la opacificación del mismo y dando lugar a la catarata. Pero aparte de esta situación, ¿no? Tenemos de que la acción de esta aldoreductasa, ¿no?, trae consigo la disminución del NAT. Y la disminución del NAT va a generar disminución de los grupos tiol reducidos y disminución del glutatión. Ambas deficiencias de los grupos tiol reducidos y del glutatión coadyuvan en la formación de la catarata. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Muy bien, entonces veamos qué cosa se observa en la galactosemia clásica. En primer lugar, revisemos rápidamente la etiología. Ya hemos visto en el cuadro anterior cuál es la etiología. La etiología de la galactosemia clásica es el incremento de galactosa 1-fosfato por deficiencia de la transferasa de UDP-galactosa y en menor grado por la deficiencia de galactosinasa. Esto origina que la galactosa 1-fosfato se acumule en el hígado, básicamente allí, agotando las reservas hepáticas de fosfato inorgánico, ¿no? Entonces, como vimos en el cuadro anterior, la deficiencia de transferasa de UDP-galactosa hace que la galactosa 1-fosfato no se pueda seguir metabolizando y esto genera acumulación de galactosa 1-fosfato básicamente en el hígado, agotando las reservas de fosfato inorgánico. Esta es la etiología. ¿Cuál es la clínica? Bueno, esta es una enfermedad que lamentablemente puede ser definitivamente mortal, ¿no? Va a generar insuficiencia hepática, va a haber gran hepatomegalia, cirrosis, ¿no? Como consecuencia de la cirrosis viene la citis, ictericia, ¿no? Y finalmente el paciente puede entrar en un coma hepático y morir. También se ve retraso mental. Las cataratas al nacer, esto es básico, las cataratas al nacer, por las razones que ya les expliqué anteriormente. Pero también hay compromiso del riñón, hay proteinuria, aminoaciduria, vómitos, diarreas que comprometen más aún el estado clínico del paciente, ¿no? Esta es la clínica de esta galactosemia clásica, por deficiencia de la transferasa de UDP-galactosa. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Aparte de la clínica y ver las cataratas, básicamente el diagnóstico se hace determinando la actividad de esta transferasa de UDP-galactosa en los glóbulos rojos, ¿no? Hay que determinar la actividad de esta enzima en los glóbulos rojos, que indudablemente lo vamos a ver muy, muy disminuido. El tratamiento es básicamente restricción de lácteos desde el nacimiento. Ahora, cuando solamente hay deficiencia de galactosinasa, lo que aumenta es simplemente la galactosa y esto se elimina por la orina. Entonces, aquí vamos a ver galactosuria que es totalmente asintomática. ¿Han visto todo el cuadro, no? Sí, doctor. Sí. Ya. Muy bien. El otro cuadro clínico en relación a
al metabolismo de los carbohidratos es la fructosemia. Así como hay galactosemia, también hay fructosemia. Entonces, para entender cómo es o qué cosas se genera en la fructosemia, tenemos que revisar muy rápidamente los pasos principales, los pasos principales del metabolismo de la fructosa. La fructosa de la dieta, ¿no?, por acción de la fructosinasa, como ustedes saben, las sinasas son enzimas que fosforilan el sustrato, los convierten en fructosa 1-fosfato, ¿no? La fructosa de la dieta, por acción de la fructosinasa, se transforma en fructosa 1-fosfato. Pero a su vez, esta fructosa puede también estar bajo los efectos de una exocinasa, un sumo de ATP, y nos va a dar por esta exocinasa la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato. A su vez, esta fructosa 6-fosfato, por acción de la fosfofructosinasa, se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Fructosa 1,6-difosfato. ¿Ya? Esta reacción es reversible. Entonces tenemos por acá fructosa 1,6-difosfato y por acá tenemos fructosa 1-fosfato. Luego, este paso es importante. Luego viene la acción de una enzima, que es la aldolasa A y la aldolasa B. La aldolasa B hace que esta fructosa 1-fosfato se transforme en gliceraldehído. La deficiencia de esta aldolasa B hará que no se forme gliceraldehído y que se quede retenida como fructosa 1-fosfato, originando acumulación de fructosa 1-fosfato en los órganos hígado, riñón, ¿no?, intestino, que va a generar el cuadro de fructosemia clásica. ¿Ya? A su vez, la fructosa 1,6-difosfato, por acción de la aldolasa A y la aldolasa B en menor cuantía, generan la conversión de la fructosa 1,6-difosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Hay un paso intermedio aquí que consiste en la formación de la dihidroxiacetona fosfato, tanto de parte de la fructosa 1-fosfato como de la fructosa 1,6-difosfato. Entonces, aquí ya tenemos gliceraldehído 3-fosfato y tenemos el gliceraldehído solo. Este gliceraldehído se puede fosforilar por acción de la triosinasa, convirtiendo al gliceraldehído en gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato nos va a dar 2-fosfoglicerato y finalmente piruvato. ¿Ya? Este es el producto final del metabolismo de la fructosa, el piruvato. De allí, ojo, de allí que cuando hay deficiencia de esta aldolasa B, se va a producir no solamente acumulación de fructosa 1-fosfato, sino también deficiencia de piruvato, y esto trae como consecuencia deficiencia de glucosa, o sea, hipoglicemia. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, habiendo hecho esta revisión del metabolismo de la fructosa, pasemos a ver cómo es el cuadro o qué caracteriza al cuadro de la fructosemia. Vamos a revisar por último, este es el último diapositivo, donde vamos a revisar el cuadro clínico de la fructosemia. ¿Cuál es la etiología de la fructosemia? Es la deficiencia o ausencia de la aldolasa B principalmente, y fructosinasa en menor cuantía, pero sobre todo deficiencia de aldolasa B en el hígado, en el riñón y en el intestino, con la acumulación de fructosa 1-fosfato, ¿no?, y aumento de fructosa en sangre y en orina. Esa es la etiología, la razón
de por qué se produce este cuadro de fructosemia. ¿Cuál es la clínica? La fructosemia es una enfermedad grave, es rara, porque en realidad, bueno, pero que deben conocerla pues muy bien los pediatras, ¿no? Porque el diagnóstico tiene que hacerse desde muy temprana edad, ¿no? Es una enfermedad rara, es grave, transmitida por un gen autosómico recesivo, ¿no? Donde se encuentra hipoglicemia por producción insuficiente de glucosa, ¿no? Y una falta de respuesta al glucagón, porque el paciente pues llega a insuficiencia hepática. Entonces, esta falta de respuesta, ustedes saben de que el glucagón, ¿no?, va a activar una enzima, la fosforilasa, y va a generar la glucogenólisis, o sea, aumento de glucosa a partir del glucógeno, ¿no es cierto? Bueno, acá se ve una falta de respuesta al glucagón y una falta de producción de glucosa por el mecanismo que les he explicado anteriormente. Entonces, la hipoglicemia es una de las características. El paciente entra en acidosis tubular renal, o sea, falla renal, aminoaciduria, proteinuria. ¿Por qué? Porque hay acumulación de la fructosa no fosfato y eso tiene un efecto dañino sobre el riñón y sobre el hígado, ¿no? Generando una insuficiencia hepática que es grave y que lleva al paciente a la muerte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿cuáles son los parámetros de diagnóstico? Uno es la presencia de fructosemia, ¿sí? Hay niveles altos de fructosa. El otro es la hipoglicemia, niveles bajos de azúcar, ya lo hemos revisado. La hipofosfatemia es otra de las características, se consumen las reservas, hipofosfatemia. Pero la precisión diagnóstica, y esto es importante que lo fijen, la precisión diagnóstica se hace mediante una biopsia de hígado o de intestino, en la cual vamos a determinar la actividad de la aldolasa B. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver en esta biopsia de hígado o intestino? Es una disminución de la actividad de aldolasa B. Eso es lo que se observa. Esta es la confirmación diagnóstica de esta entidad. Cuando vemos solamente deficiencia fructosinasa, puede originar una fructosuria que mayormente no tiene síntomas, como fue en el caso de la galactosuria, ¿no? Que no da otra particularidad que la presencia de fructosa en la orina. Muy bien, señores, yo creo que hemos hecho una revisión de las deficiencias de las disacaridasas, tomando como ejemplo básicamente la deficiencia de la lactasa, y hemos revisado dos entidades importantes, como es la galactosemia y la fructosemia, ¿no?, con revisión previa del metabolismo de la fructosa y la galactosa. Muy bien, señores, creo que con esto hemos dado por terminado esta clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, está claro todo, ¿no? Muy bien, Gracias, doctor. muy bien. Entonces, nos estamos viendo. Esta semana no hay seminarios ni prácticas. ¿No es así? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Esta semana no tenemos actividades de seminarios ni de prácticas. Y ya en el transcurso de esta semana, yo me estoy comunicando con mi grupo con mis dos grupos para ver la actividad que nos corresponda. Entonces, con mis grupos de prácticas y seminarios, nos estamos viendo la siguiente semana. Muy bien, buenas tardes, cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora. Luego. Doctor, hasta luego.